¿Qué tal? Buenas noches. Voy a exponer el institucionalismo en materia de energía, fundamento, competencia y funcionamiento. Mi nombre es Raimundo Reyes y pertenezco o estoy cursando la materia del marco legal en materia energética. Eh, para comenzar, podríamos hablar de que la coordinación administrativa derivada de la reforma energética del 2013 dividió a las instituciones principalmente, o se pueden dividir a las instituciones principalmente en cuatro grupos de acuerdo a su naturaleza administrativa. Estaremos hablando de empresas productivas del Estado, órganos reguladores coordinados, el sector central y los órganos públicos descentralizados. Para comenzar, las empresas productivas, en este caso estamos hablando de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, dejan de ser organismos públicos descentralizados a ser empresas productivas del Estado. Esto significa que se mantiene la propiedad y el control a pesar de que se les dota de auténtica autonomía administrativa y financiera, con sus implicaciones, es decir, se desliga de la regulación financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus proyectos ya no tienen que pasar por la unidad de inversiones para poder ser financiados. De la vigilancia de la función pública con el objetivo de estar en condiciones de competir a nivel internacional al estar abierto al mercado de los energéticos, es decir, su organigrama, tanto las funciones como los salarios de los trabajadores ya no están regulados por la Secretaría de la Función Pública ni tienen que ser aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, también son funcionarios que aún es algo ¿no? que causa un poco de dilema porque aunque manejan recursos públicos, la empresa sigue siendo del Estado, no están obligados a la ley de responsabilidad de servidores públicos. Se les dota de gobierno corporativo, 5 representantes del gobierno y 5 expertos. Hay otro grupo que son los órganos reguladores coordinados, de los cuales se crea una ley secundaria, que es la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Aquí estaremos hablando principalmente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estos pasaron de ser organismos, ya existían, pasaron de ser organismos administrativamente desconcentrados, que estaban ligados administrativamente a la Secretaría de Energía, a ser organismos descentralizados. Esto es, obtienen autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme lo señala el artículo 3 de la ley anteriormente señalada, ¿no? Sin embargo, no son autónomos. ¿A qué nos referimos? Por lo cual todavía se puede dudar de su naturaleza reguladora. Pasan a ser, dentro de la clasificación presupuestal o administrativa, son ramos administrativos. Están centralizados, no son como el INE, no son como el INEGI, no son autónomos, no son como la UNAM, no son autónomos. Entonces es algo medio extraño, digo, todavía me imagino que en algún momento lo llegarán a hacer, no se tiene todavía la madurez para que ellos tengan esta naturaleza. Eh, como ramos administrativos pasan de estar organismos administrativamente desconcentrados dentro de la CENER, dentro del ramo 18, a ser el 45 y el 46, pero siguen siendo administrativos. Pasan a realizar las labores técnicas y administrativas que en su momento tuvieron Pemex y CFE, por ejemplo. Sin embargo, siguen siendo coordinados por la CENER. La ASEA, que es un organismo nuevo, que es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, es un órgano administrativamente desconcentrado, como lo eran en su momento la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, y está ligado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Respecto al sector central, las principales dependencias que dirigen de manera diferente el sector energético son la Secretaría de Energía, quien se queda sin las fuentes primarias de información y acción para dirigir la política energética que es Pemex y CFE. En cambio, se le dota injerencia sobre los dos órganos reguladores coordinados, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que son ahora quienes le dotan de esta información y acción para poder dirigir la política energética, ¿no? De ahí que siguen siendo administrativos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja de tener injerencia en los proyectos de Pemex y CFE, sin embargo, en conjunto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encarga de revisar los contratos vigilando la conveniencia para el Estado mexicano, es decir, la rentabilidad de cada uno de los contratos. La Semarnat incrementa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales incrementa de hecho su participación al buscar lograr el desarrollo energético, disminuyendo el mínimo impacto al ambiente, ¿no? Cuando hablamos de las externalidades negativas, en este caso a través de la CEA, y ello directamente busca regular la actividad para evitar impactos negativos. Existen también los órganos públicos descentralizados. Dos fueron las actividades que también quedaron en el sector central a partir de la creación de estos dos órganos públicos descentralizados. Estamos hablando del Senagas y el Senace, que eran actividades que realizaban tanto CFE como Pemex,
pero a la hora de ser empresas productivas del Estado, esas actividades que son estratégicas no se las podían quedar estas empresas productivas del Estado, por lo cual crean empresas nuevas, más bien no empresas, órganos públicos descentralizados que asumen estas funciones. Estaríamos hablando aquí del Senagas, que se encarga del Sistema Nacional de Ductos, pasando esta administración antes perteneciente a Pemex, y el SENACE, que se encarga de administrar el acceso a las redes de distribución y energía eléctrica. Entonces, así es como se ven administrativamente, son 4 grupos. Si ya lo vemos en cuanto a la estructura, esta sería la estructura organizacional, estaríamos hablando de que las dependencias con funciones estratégicas que están en el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la CENER, que estaremos hablando que es el artículo 33, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el artículo 31, y la Semarnat, que es el artículo 32 bis, donde se especifican ahí las funciones en el marco de la actividad petrolera. Aquí es como están clasificados los organismos públicos descentralizados. Es el SENAGAS, el SENACE, que otorga acceso a la red de transmisión, a las redes de distribución, conforme al artículo 107 de la Ley de Industria Eléctrica, y el SENAGAS conforme al artículo 66 de la Ley de Hidrocarburos. Como vemos aquí, es la transferencia de responsabilidades administrativas del Estado hacia estas 2 empresas, de lo que antes asumían Pemex y CFE, que son las empresas productivas del Estado, donde se especifica que en el artículo 3, 4 y 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos cuáles son sus principales funciones, y CFE, dentro de la Ley de la Industria Eléctrica se establecen ahí cuáles son sus funciones. Algo curioso que podemos destacar aquí es que a CFE, a diferencia de Pemex, el secretario de Energía es quien se encarga de conducir la política energética. Sin embargo, CFE, siendo una empresa productiva del Estado, dentro de la Ley de Energía de la Industria Eléctrica, también se le encomienda dirigir la planeación de la industria eléctrica del país. En el marco de los diferentes tipos de contratos que existen a nivel internacional para poder permitir la entrada de capitales privados al proceso de exploración, explotación, transformación, distribución, comercialización de hidrocarburos, el upstream, el midstream, se crea el fideicomiso público que depende del Banco de México, que es el Fondo Mexicano para el Petróleo. Esto está en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y su objetivo pues es administrar los ingresos derivados de las asignaciones de los contratos, además de crear un fondo de ahorro a largo plazo. Todo esto está todos estos 4 grupos están en el marco o están supeditados a los órganos reguladores coordinados que antes platicábamos. En este caso estaríamos hablando del sector de hidrocarburos. Los podríamos dividir en 2, los que regulan el sector de hidrocarburos y los que regulan el subsector eléctrico. En el sector de hidrocarburos estaríamos hablando de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que da asesoría a CENER, diseña licitaciones y asigna yacimientos. Estaríamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, que regula y otorga permisos de almacenamiento, transporte, distribución, acceso a ductos y venta de hidrocarburos. Y hablaremos de la ASEA, que es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que regula, supervisa las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos, seguridad industrial, operativa, protección y medio ambiente. En el subsector eléctrico es solamente la Comisión Reguladora de Energía quien otorga, como participa, es otorgando permisos para la generación eléctrica. Y pues bueno, esta sería la estructura. Dentro de la ley de, como lo marca la actividad, hablar acerca de la coordinación de la industria eléctrica, de la industria de hidrocarburos o la industria energética en conjunto, la industria eléctrica y la industria de los hidrocarburos. Existe un consejo de coordinación en el marco de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia de energía. Este consejo de coordinación se compone por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que son los órganos reguladores en materia energética. Se establece un consejo de coordinación del sector energético como un instrumento de coordinación entre los órganos reguladores coordinados y la Secretaría de Energía y otras instituciones del sector, como es la Senagas y el SENACE, ¿no? Que estamos hablando que son órganos públicamente descentralizados. Aquí es como vemos cómo está conformado el Consejo, que son comisionados presidentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE, el secretario de Energía, el subsecretario de la CENER,
el director general de Senagas y el director general de Senace. Si nos damos algo que podemos destacar de este resumen, es que no participa la CEA, ¿no? Aunque tiene una labor muy importante que es proteger el medio ambiente en el marco de la explotación de los hidrocarburos, no participa en este consejo, en este consejo de coordinación. Entonces, pues tiene voz, pero no tiene voto. Es algo a destacar. Ahora, parte de las aportaciones que quiero hacer en esta presentación respecto a esta administración de la anterior es que en esta administración se ha buscado transformar un poco, bueno, no un poco, sino mucho, las actividades que tenían los órganos reguladores coordinados. Anteriormente solamente eran administradores. Ahora se modificó la ley de los órganos administrativos, de los órganos reguladores coordinados, administrativamente dentro de su organigrama, de manera que ya no son tan administrativos, sino ya se volvieron más supervisores. Y lo podemos ver de esta manera, como estaba conformada la estructura dentro del PEF del 2019. Aquí la principal transformación es que el órgano interno de control ya no está dentro de la Comisión Reguladora de Energía, se pasa a ser descentralizado por la función pública. Y aquí en el PEF 2020 podemos ver que ya no existen estas tres unidades, que es la unidad de gas natural, unidad de gas licuado y unidad de petrolíferos, y se convierten en la unidad de hidrocarburos. Aquí la Comisión Reguladora de Energía, como vemos, tiene actividades, sus actividades no son tan grandes como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es a quien vamos a ver ahorita, pero estos son los principales cambios que sufre como institución. Al contrario, podemos ver ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cómo cambia su estructura del 2019 al 2020 y cómo, de hecho, aunque conservan las mismas unidades, o quizá la misma nomenclatura de las unidades administrativas, cambian de hecho los títulos, ¿no? Dirección General de Licitaciones, de Contratos, de Regulación y Consulta, de Contencioso, Exploración, Autorización, Dictámenes, y pasan a ser vinculación institucional, estrategia institucional, costo, proceso regulatorio, jurídica de procedimiento y consulta, autorizaciones de exploración, dictámenes de exploración, evaluación potencial de petrolero, unidad técnica de extracción y supervisión, dirección general de reservas. Es donde podemos ver uno de los principales cambios. Acá vemos cómo se crean nuevas unidades, que son la Dirección General de Información, Metodologías y Estadística, Contratación y Seguimiento Jurídico de Actividades de Exploración y Extracción, Dirección General de Asignaciones, Procedimientos de Contratación. Son de las principales unidades nuevas que se crean para dotar de fuerza reguladora a los órganos que antes no lo tenían, solamente eran como administradores. Y pues bueno, esta es la bibliografía del trabajo de donde se hizo la investigación y pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Buenas noches.